Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por volver a este encuentro una vez a la semana para conversar de prensa y comunicación en Cuba. Hoy conoceremos la historia de un locutor muy popular en nuestra televisión, siempre relacionado con temas musicales, pero hay mucha historia en su vida. Para conocer más, quédese con nosotros. Para nosotros es un privilegio que esté en este programa por fin. Sí. Fran Abel, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a los amigos. Es un placer y un honor porque sé que por este programa han pasado figuras muy importantes dentro de el periodismo y la comunicación en nuestro país. El honor es mío, total. Y tú eres una persona que teníamos muchas ganas de entrevistar, Gracias. tienes mucho que contar y además de que eres muy popular para nuestra audiencia, queríamos ponerle un poco de historia detrás a esa popularidad que tiene Fran Abel. Y quizás usted no sabe que Fran Abel realmente es actor, es graduado de la Universidad de las Artes, aunque por lo que más lo conozcamos es por la locución, por ser un locutor de esa voz grave, bellísima, presentando sobre todo espectáculos o programas de corte musical, aunque ahora también una sección cultural en De Tarde en Casa, algo de lo que estaremos hablando más adelante en el programa. Pero me pregunto, si eres actor, ¿por qué te conocemos como locutor? Generalmente cuando tú no eres de La Habana y vienes a estudiar, cuando te gradúas, hay una realidad que supera la ficción y es estar en esta ciudad. Y las oportunidades me vinieron por la locución, era mucho más fácil el trabajo, encontrarlo. La economía, por supuesto, se veía, eh, ¿cómo decirte? No justificada del todo, pero sí era algo que me daba para comer y vivir. Y yo necesitaba un lugar y pagarme un lugar. Entonces la locución, de cierta forma, como era más inmediata y se me daba más, pues la escogí. Ya después no, ya después como se hizo mi carrera y creo que la entendí un poquito más y eso pues dio al traste con que generalmente mis trabajos sean como presentador, ¿no? Fran Abel, muchos actores hacen locución y también hay locutores que no son actores. Pero me pregunto, cuando tú estás trabajando, ¿eres un actor, eres un personaje o eres tú mismo? No soy yo. La locución no admite de personaje. Yo creo, en mi modesta opinión, que el presentador que vaya a hacer un programa montado en un personaje va a chocar con una barrera tremenda, que es la comunicación con el oyente o con el televidente, porque no hay naturalidad, si no va a ser él. Todo parte de ti, la locución tiene géneros. Tú no te pasas todo el tiempo llorando, todo el tiempo riéndote en la vida normal. Así es la locución. Tú asumes cada uno de los géneros desde tu personalidad. Claro, un musical tiene características, un noticiero tiene características, una entrevista como esta, pues exige de otra parte de tu personalidad, de otra arista, de tus matices, pero no puedes actuar. Si actúas, no eres tú, no llegas, no comunicas y no me parece que va a ningún lugar. Cuando estábamos haciendo la investigación para el guión, muchas personas me hablaban de tu tiempo como locutor en la revista Buenos Días, donde te relacionabas específicamente con noticias. ¿Te gusta esa parte de la locución? Sí, no, yo no leía noticias ahí, generalmente porque me dieron la conducción, cuando yo quería las noticias. Pero bueno, fue el rol que me tocó. Y me encantaba, porque imagínate, estar en vivo diariamente, esa primera parte de la revista Buenos Días, en ese momento tú tenías la oportunidad de pasar en un solo programa por muchos géneros, porque tenías el campesino, le hablabas a los niños, tenías a Eduardo Dima, que era una enciclopedia de periodismo en este país, con sus comentarios internacionales, y tú tener que estudiar para conversar con aquel profesor. Hacías también la parte económica con Ariel Terrero, tenías deporte con Majuan, más que a veces si fallaba el locutor de noticias, tenías que leer los boletines de noticias. Cada presentación era una escuela, era como pasar de nuevo el curso. Y eso fue lo que más agradecí de Buenos Días. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que después de eso cambié un poco, ¿no? Era lo primero que hacía en televisión también. Yo generalmente nunca había tenido la televisión como un medio en el que me podía desarrollar. Y a partir de ahí, pues aprendí muchas cosas, me conocí yo y me gustó mucho la experiencia. ¿Consideras que para ejercer la locución hay que tener profesiones determinadas? No, no creo. A ver, si tú tienes una formación artística, eso es muy bueno, porque la locución, más que un oficio, como se ha
llamado en muchas oportunidades, yo no lo creo así, es una carrera artística que lleva una parte de interpretación, que lleva una parte de comprometimiento y de cierta forma, pues, como arte al fin, si tienes una formación de la ENA, de LISA o como periodista en tu caso, eso te puede ayudar, es indiscutible. Pero también creo que cualquier persona que tenga aptitudes normales y naturales para desarrollarse en la locución, lo puede hacer. De hecho, muchas de las personas que fueron locutores antes que nosotros, no eran personas que habían salido de ninguna escuela, ninguna academia artística, o eran periodistas o eran personas comunes y corrientes que se interesaron por esta carrera y se perfeccionaron y perfilaron durante un tiempo, durante un periodo. Si te gusta hacer noticias, si te gusta esta locución más relacionada con el periodismo, ¿por qué no te vemos más en el noticiero? Bueno, yo esa pregunta no te la puedo responder así, porque realmente no lo sé tampoco. Mi disposición la he tenido. Me he presentado en lugares determinados, que tú sabes, para que se me tenga en cuenta, ¿no? Porque a fin de cuentas yo siempre me he aplicado algo que me enseñaron. Los musicales terminan, este programa puede terminar una revista, pero un noticiero nunca va a terminar. Entonces, más allá de lo económico y todas esas cosas, me gusta y quisiera desarrollar esa parte que fue por la que yo empecé. Pero bueno, no se da. Y tampoco entonces puedes estar constantemente tocando una puerta que se te abre, pero no hay nadie detrás del umbral. Entonces por eso quisieran, pero no. Vamos a la radio, Fran Abel, el medio donde naciste, creciste, te desarrollaste, además donde tienes muchísima experiencia, pero no hablar de todos tus programas, sino específicamente de uno que estuviste haciendo por casi una década, el exitazo de 5 a 7, un programa que yo creo que es muy difícil, es muy arriba, muy intenso y muy divertido. Claro, escucharlo. Quisiera saber cómo es hacerlo. ¿Cómo fue la experiencia? Al principio me costó trabajo como a todo el mundo, porque todos tenemos problemas, es diario salir de la casa y que si vas cogido contra el tiempo y que si no tengo esto y que mi madre que tengo este problema y llegar ahí y tratar, y esto no es poesía, yo nunca he sido de los grandes artistas que dice que esto es muy difícil, pero sí es difícil, porque te tienes que zafar de todos esos problemas y empezar a reírte y a feriar y a alegrar a muchísima gente que o va para su casa o que está en su casa escuchándote y es un programa que tiene un ritmo muy fuerte, son 2 horas, pero es así, uno tras otro. Después de cada musical tienes una presentación, tienes unas noticias de la farándula, tienes la presentación del programa, que es una gran fiesta, es fuerte, pero sí, yo creo que influye la personalidad y también el gusto con el que estás trabajando. Yo tuve un elenco muy bueno, tenía a Maurín Delgado, que hacía mi contrafigura ahí y nos llevábamos bien, eso nos ayudaba. Había buena interrelación con Lazarito Cabero, que era el director. También del mismo trabajo, los chistes salían internos y los hacíamos al aire, los que eran publicables, claro está. Y eso y la risa, pues nos ayudaba, pero es difícil. 9 años ahí que yo estuve en el programa, pero también me enseñó mucho a tener ritmo, a entrevistar. Yo tuve oportunidades ahí increíbles, a hablar con Juan Formel, entrevistar a Olga Tañón, a, no sé, a muchos otros artistas que ahora mismo están en el boom de esa popularidad, o inclusive haciendo carrera fuera ya de nuestro país. Y yo digo, caballero, esta persona se sentó conmigo cuando era menos de lo que puede ser ahora y es muy lindo, ¿no? Me gustó ese reto. ¿Y cómo tú resuelves cuando, por ejemplo, estás enfermo o estás triste o sencillamente no estás en el humor de estar en una discoteca como parece todo el rato de 5 a 7? ¿Cómo lo resuelves? Yo trabajo con el extra. Generalmente yo no me enfermo mucho, pero sí me canso porque salgo mucho, soy enemigo de la casa. Y a veces llegaba muy cansado, no podía, pero el extra ese que uno tiene. Uno conoce también los programas, porque cuando tú haces un programa, ya como que tienes un chip incorporado, que tú sabes hasta dónde puedes llegar o cómo lo tienes que hacer. El sacrificio siempre está,
pero es el extra, eso que tú tienes dentro, que es lo que tú tienes que aplicar para cuando estás enfermo, no tienes deseo, te sientes mal por una determinada condición, de ser familiar, espiritual, emocional, amorosa, fíjate, pero ahí va, tú recurres al extra, a ese que tienes dentro, que es el que te da la fuerza para salir dignamente, porque no va a ser como cuando estás anímicamente dispuesto, nunca va a ser igual, pero sí dignamente si trabajas con eso que hay dentro de ti, que tú lo conoces, porque de hacer el programa y de conocerte tú y tus características, sabes dónde está esa información ahí que va a salir, ¿no? Y vamos a ver un programa fundamental de la música cubana en el que también has tenido mucho que ver, Lucas. Además, bien acompañado. ¿Cuán diferente de lo que hacías en El Exitazo, lo que hiciste después en Lucas? Bueno, básicamente los dos medios son diferentes. Sí, radio y televisión pueden tener algo en común, pero son totalmente diferentes. Lo único que llevaba para Lucas era la información con los músicos y de la música, que ya yo había conversado, como te dije, con muchas personas, y eso me ayudó. Entonces, pues, llegaba a hacer una entrevista con fulano de tal, que ya en radio lo había tenido 10 veces y ya yo sabía cuántos discos tenía, qué estaba haciendo eso. Pero son programas muy diferentes. Lucas no es feriado. Lucas tiene un lenguaje, una manera de decir que, que, que es totalmente diferente a lo que tú normalmente haces en radio y en televisión. Porque ahí no puedes tampoco ser el chistoso, tenías que saber llevar la entrevista de una manera, pero tampoco tan sobrio, no tan feriado, coloquial, y fue un estilo muy diferente. Pero sí, la radio sí me aportó esa información que pude aprovechar para conversar con las personas y para moverme dentro del espectro musical, ¿no?, que tiene Lucas, porque a fin de cuentas es eso. Y te decía que bien acompañado porque trabajaste con Luis Silva. ¿Cómo fue la experiencia de acompañarte de un conductor como él? Una gran persona, que eso a veces es muy difícil de encontrar en todo esto. Y un buen profesional. Y una persona que me ayudó mucho, porque cuando yo entré yo estaba totalmente perdido y tenía mucho miedo, porque yo no soy chistoso. Bueno, entre mis amigos sí, dicen ellos, pero yo no soy una persona muy chistosa. Y yo decía, bueno, ¿y cómo yo hago esto? Yo no soy humorista, esto generalmente lo hacen. Pero bueno, soy actor, pero tampoco me puedo ahora meter en este personaje. Y Luis Silva me dijo, mira, Fran, esta va a ser tu función, junto con Cruzata también, que le agradezco que me llamó. Esta va a ser tu función, es por aquí. Déjame la parte más jocosa a mí y tú enfócate en ser coloquial, en hacerlo así y por ahí. Entonces me era muy cómodo trabajar con él, porque nosotros teníamos la misma edad, el mismo tamaño, eh, hicimos buena química, nos poníamos de acuerdo y fue una etapa muy linda. Y le agradezco mucho a Silva, porque Silva lo recuerdo con mucho cariño, mucho cariño. Y cuando fui a hacer esta entrevista a Fran, pues tú sabes cómo es la televisión. Nos conocemos o porque nos vemos en cámara o porque trabajamos juntos, incluso con la parte, el vasto colectivo que no está frente a cámara, pero sin los cuales no podríamos estar en el aire. Y muchas personas, por supuesto, me hablaron de ti y yo quise saber más. Y algunos dicen que tú puedes resultar por momentos una persona difícil. ¿Por qué? ¿Es esto verdad? El otro día estaba yo escuchando, hablando claro de Radio Rebelde, y me llamó mucho la atención que estaban tocando un tema que es las personas conflictivas, ¿no? ¿A qué le decimos, este es un conflictivo, esta persona es conflictiva? Yo soy conflictivo, o difícil, si se quiere ver, porque yo no admito errores, y me gusta decirle a las personas lo que pienso de ellas en la cara. Por supuesto, eh, he aprendido a través de los años que hay que decirlo de cierta manera, que no puede uno explotar, ¿no?, ante todo, porque va en detrimento tuyo, ¿no?, de tu imagen, de tu educación, si se quiere, de tus modales. Pero si me consideran una persona difícil por haberle dicho a algunas personas la verdad en su rostro, lo soy. Pero me jacto porque tengo muy buenos amigos. Me jacto también porque a partir de ahí muchas de esas personas me han entendido más, yo las he entendido y ha surgido una bonita amistad. Pero bueno, difícil no, exigente.
¿Tienes abandonada la actuación, Fran? Un poquito. No se olvida lo que se aprende, pero la actuación lleva mucho de trabajo constante. Si estamos hablando de teatro, que es mucho más sacrificado que la televisión y el cine, me gustaría hacer teatro en un momento determinado. He hablado con Raúl Martín, que es amigo mío en lo personal, y una de sus primeras actrices, Jordán Carriosa. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de yo introducirme, pero este trabajo que nosotros hacemos me ocupa mucho tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, si está, lo hago. Te estamos viendo hace algunas semanas en De Tarde en Casa, en una sección, en un par de momentos en esta revista que tanto tiene que ver con la familia cubana y que tiene tanta audiencia. Cuéntanos qué estás haciendo ahí. Cuando uno está empezando en un programa, tienes que esforzarte muchísimo. Y más que De Tarde en Casa tiene un precedente con Marino Luzardo durante 12 años haciendo ese programa, un excelente presentador. Llegar yo, tengo miedo, todavía tengo miedo. Todavía le tengo miedo a una llamada que diga, no me gusta él, o ¿dónde está fulano? Eso me sobrecoge. Pero igual me gusta porque estoy mostrando otra parte que no es el personaje como estábamos hablando al principio de la entrevista, pero sí es una arista de la locución que yo quería explotar, que es la conversación esta coloquial sobre temas culturales, donde con la calma que estamos aquí nosotros conversando, tengo la oportunidad de conocer a curadores, pintores, actores, directores de teatro, dramaturgos, músicos, cantantes. Y eso me gusta mucho, porque yo no había tenido esa oportunidad de tener una salita así, como la tienes tú, una terracita y conversar contigo. Y el programa me está dando esa oportunidad. Más también que es televisión en vivo. Yo hacía muchos años que yo no hacía en vivo diario. Es una hora contándole el tiempo, no televisión. Así que a las 2 de la tarde tú estás en función de salir al aire a las 5. Y me gusta porque tú sabes que yo estaba en un proceso ahora emocional. Y esto ha venido a, digamos, a darme más fuerza, a que yo me dé cuenta de que, mira, puedo hacer muchas más cosas, a demostrar que también mi locución puede variar, o mi estilo, no, estilo es una palabra muy fuerte, pero mi trabajo, digamos, se abre un poquito más en el espectro, ¿no? Y que la gente vea otro Fran Abel que está ahí, como el del jazz, cuando dice el jazz, que estaba más de caballero, así, que también lo soy, ¿no? Porque nos sentamos aquí, pero nos sentamos en Malecón y nos sentamos en el mejor restaurante o nos sentamos en casa de un amigo en el piso a comer. Y de eso se trata, así es De Tarde en Casa, una inyección. ¿Cómo valoras la salud de la locución en Cuba? Bueno, en provincia creo que está un poco mejor. En provincia se tiene, en provincia se tiene la carrera de locución muy seriamente llevada. Tú no puedes terminar el diplomado o el curso, como quiera que le digan, y estar a los 2 años, 3 años, haciendo el noticiero estelar del telecentro o de la emisora. Entonces se tiene más cuidado. Aquí en La Habana adolecemos en este momento de el respeto por determinados espacios en la televisión y en la radio. No sé si es que algunos jóvenes ven este trabajo como la vanidad de salir por o estar en, y no se están tomando el tiempo lógico, formativo de un locutor. O no sé si es que las personas que están al frente de determinados mecanismos no saben mucho de locución y creen que una cara bonita o una voz timbrada es serlo, y terminé con 5 el diplomado y voy a poner a este muchacho o a esta muchacha a informar al pueblo de Cuba o a hacer bailar al pueblo de Cuba. Y estamos viendo personas que no están preparadas, que tienen talento, que registran bien en cámara, etcétera, pero que no tienen el tiempo para desarrollarse en programas que tienen un contenido y que tienen un comprometimiento con el público. Entonces vemos a otros que tienen mucho talento, pero que no tienen el amigo o no conocen a la persona y están haciendo otras cosas, ¿no? Yo me imagino que en un momento determinado alguien tenga la responsabilidad y la valentía de respetar la locución, respetar al noticiero nacional de televisión, más de lo que se le respeta. Estoy hablando en cuanto a presentadores, a la radio cubana
y sepan darle a todo el mundo su lugar y sepan efectivamente que no estamos jugando y que necesitamos personas preparadas y con tiempo para desarrollarse. Por lo otro, siempre en todas las épocas hay buenos locutores, regulares y estelares. Hay que tener el tino para entonces nutrirnos de esos estelares y de los que tienen la condición, pues darle su tiempo a que maduren y lleguen después sin ningún problema. Ir al aire ya implica una responsabilidad tremenda, porque tú tienes un público que está viendo. Nuestro público es increíblemente conocedor de lo que le interesa y de lo que no le interesa. Ya cuando tú vas a cámara o detrás del micrófono, eso implica una responsabilidad. Es verdad que el trabajo del locutor de musicales se subestima. Sí, porque como el musical está acompañado de la risa, de chivar con quien tienes, de ponerle esa salsa, no, eso es muy fácil, eso no es fácil. Porque detrás de eso también hay una preparación de toda la información que tienes que nutrirte de géneros musicales cubanos y foráneos, de autores, de intérpretes. ¿Tú entiendes? De discografía de determinada época, porque el musical, tú puedes entrevistar a los que hacen música de la década prodigiosa y tienes que saber que sonaba en los 80 y los 90. Y tienes que saber cuando empezó Madonna, y tienes que saber por qué Bam Bam se dice que Juan Formel fue el creador del songo, y dónde surgió el son, y toda esa información rica que a veces inclusive hay un contrapunteo, porque hay géneros que todavía no se enmarcan en un lugar determinado o que se le aplican a un autor determinado, ¿sabes? ¿Y cómo tú defiendes eso? Estudiando y preparándote. Claro que es coloquial, es muy rico, no es lo mismo tú ir a un noticiero serio donde tienes que leer 40 hojas y no equivocarte, que puede ser que en el musical la equivocación la puedes pasar. O en De Tarde en Casa yo puedo tener un error, pero en De Tarde en Casa yo me he tenido que ver a las 10 de la mañana cuando yo me levanto con el Granma en las manos, porque vamos a hablar de tal evento que comienza, o tengo una curadora que viene, como me pasó, viene una muchacha a hablar sobre talentos jóvenes de la pintura, y de repente la técnica que ellos desarrollaban era la paisajística, el paisaje, pero no era el paisaje convencional. A esa hora me tuve que sentar con la muchacha y empezar a hablar con la muchacha y que me explicara no sé qué, y los muchachos. Entonces la entrevista salió. Entonces no es un barniz el que necesita un presentador de estos determinados tipos de programas. Es una preparación tanto como la puede tener un periodista o un locutor de noticias. Lo que ya te digo, es más agradecido, porque te ríes, porque la pasas bien, pero hay responsabilidad. Muchísimas gracias, Fran. De verdad que hemos disfrutado mucho tu entrevista, a conocerte. Bueno, el honor es mío, te lo repito. Yo quería estar, y entonces ya se dio, y agradecerle, Cristina, antes de irme, a las personas que ven este programa, pero principalmente a mi familia, porque mi mamá y mi papá, mi abuela y mi hermana son personas muy, muy excepcionales, y es el público que me sigue en todo lo que yo haga, y sin ellos yo no hubiese podido estar aquí. Yo me paso tiempo sin estar con ellos y es algo muy fuerte, y ellos sin estar conmigo, pero ellos saben que lo estoy haciendo por ellos. Y gracias a ellos, ¿no?, que me supieron entender desde niño, y hoy todavía, tengo 38 años, tengo el apoyo de mis padres y de mi hermana. Así que para mi familia. Esas son tus personas. Efectivamente, para siempre. Muchísimas gracias, Fran, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Ya usted lo conoció. La locución conlleva responsabilidad y compromiso, no importa lo que se haga. Fran Abel tiene un compromiso muy claro: contar y defender la cultura cubana. Una historia así de interesante usted conocerá la próxima semana. Hasta entonces, buenas tardes.